Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en esta charla, por acompañarnos. Muchas gracias a Sonia y a Pedro por venir a contarnos sus investigaciones. Antes de presentarles a los expositores, quiero decir unas breves palabras sobre lo que pasó ayer en el país, porque vamos a hablar sobre los peligros de la extrema derecha para la democracia y creo que no podemos desde la universidad fingir que no está pasando nada. Lamentablemente el gobierno de Milei nos tiene acostumbrados a la violencia verbal, a las amenazas, a la persecución policial. En los últimos meses hemos visto detenciones muy irregulares en el contexto de manifestaciones, golpes, violencia, tortura, pero lo que sucedió en la marcha de ayer, pongo en contexto a nuestros colegas de otros países, una marcha mayormente llevada a cabo por jubilados que estaban reclamando por sus ingresos. Además de todo esto, a lo que les decía, el gobierno lamentablemente nos tiene acostumbrados porque se corre el riesgo de que se naturalice toda esta violencia. Pasó algo que directamente es horroroso, y es que un policía disparó un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza a un reportero gráfico que en este momento está en estado crítico. Y bueno, nada, ojalá no nos acostumbremos a esto y reaccionemos. Dicho lo cual, presento a los colegas, los voy a presentar en el orden que van a hacer sus exposiciones. Así que, por un lado, tenemos a la doctora Sonia Madrid Cánovas, que es catedrática de Lingüística General en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia. Sonia ha desarrollado su labor investigadora en dos líneas de análisis del discurso y déficit lingüísticos. Es autora de libros como Semiótica del discurso publicitario, publicado en el 2005, y Los signos errantes, estrategias de la publicidad gráfica española, del 2007, y también es autora de varios capítulos de libro y artículos en el campo de la publicidad y del desarrollo atípico del lenguaje. Actualmente trabaja en el análisis del discurso político en redes dentro del grupo Redisnet. Por su parte, el doctor Pedro Fernández Riquelme es doctor en lingüística por la Universidad de Murcia, donde se ha desempeñado como profesor de lengua española durante 5 años. Actualmente es miembro del grupo de investigación Redisnet, Desplazamientos discursivos y retórica populista. Ha publicado numerosos artículos en revistas de México, Italia, Brasil y España sobre la relación entre la ideología y el lenguaje y sobre el discurso político. También ha publicado capítulos sobre las mismas materias para las editoriales Springer y Pedro y Joao. Asimismo, ha sido invitado como ponente a congresos internacionales en universidades del País Vasco, Palermo y Bari. Ha publicado libros de diferentes temáticas: discurso político, flamenco y novela. El último de ellos se titula El discurso reaccionario de la derecha española, que está presente en las bibliotecas de las universidades como Harvard, Yale, Princeton, Columbia, la Universidad de Buenos Aires, la UNIPE. Así que, además de todos estos méritos que les dos presentan, son dos queridísimas amigues. Venimos trabajando juntos hace ya varios años con Pedro en el Instituto de Lingüística Materialista, que eso no lo puso en su presentación, pero él dirige ese instituto y la revista Refracción. Y con Sonia también venimos trabajando en el discurso de Javier Milei hace ya más de un año. Siempre estamos pensando proyectos y actividades con el resto del equipo de la UNIPE y de la Universidad de Murcia, así que es una alegría tenerlos hoy acá. Les cuento que primero va a exponer Sonia, el tiempo que ella considere necesario, y después vamos a dar paso a un momento de preguntas y consultas para Sonia, ya que ella después tiene que irse a otro compromiso. Y luego de las preguntas
También va a exponer Pedro el tiempo que considere necesario y hacemos una segunda tanda de preguntas. Bueno, me silencio el micrófono y doy paso a Sonia. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir, creo que estoy ya compartiendo pantalla, voy a ampliarla. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Es que cuando comparto pantalla dejo de ver las caras de la gente. Es un poco extraño, pero bueno, voy a intentar hacerlo así. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rocío, por la presentación que nos has hecho y gracias a la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina por darnos bueno, pues esta oportunidad de poder cruzar el charco, aunque sea online, y hablar de algunas de las cuestiones de las que nos hemos ocupado en los últimos años. Bajo el nombre de cobertura periodística ultraderecha, desinhibición retórica, al caso de Vox en España, voy a hacer una aproximación de algunos de los trabajos que tengo publicados y bueno, intentaré ser precisa y también al mismo tiempo intentaré evitar terminología demasiado lingüística que sé que echa un poquito para atrás, sobre todo para el gran público. Vamos a ponernos primero en contexto. Lo primero que quiero enseñaros es este mapa de la extrema derecha en Europa y cómo hay un auge de esa extrema derecha. Desde la Segunda Guerra Mundial, pues eso, los partidos de extrema derecha no habían tenido tanta influencia en Europa, ¿no? Solo en 4 países, que son Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo, su presencia es, bueno, pues no es relevante. Y en Hungría, Polonia, República Checa gobiernan solos y en coalición con Italia, Austria, Letonia, Bulgaria o como socio estratégico en Dinamarca. Si vemos la gradación de este mapa en azul, el azul intenso significa que están en el gobierno y en los azules, digamos, un poquito más claros, pues están con una presencia que es muy superior a la de hace 10 o 15 años. No me da tiempo a detenerme, pero bueno, esta fuente, que es de Fair Politics, si quieren indagar en ella, pues ahí se la dejo para que la manejen después si quieren. También hay, digamos, desde el punto de vista teórico, pues estudios muy contrastados que lo que nos dicen es que los medios de comunicación tienen una enorme influencia a la hora de promover este auge de ultraderecha. No solo porque le dan cobertura, y ahora veremos qué es lo que ha pasado en el caso del partido de extrema derecha español, hablan de las cosas que ellos hablan, retoman los temas que ellos sacan, sino que también pues les dan una importancia desmesurada en cuanto a contenido y también en forma. ¿Qué queremos decir con esto de la forma? Tenemos trabajos previos, Beatriz Gallardo Pauls y yo, que lo que hemos intentado demostrar es que la forma en que la prensa, en concreto, no solo las redes sociales, sino la prensa tradicional, ha enfocado todo lo que tiene que ver con la extrema derecha, ha generado marcos implícitos que son mucho más peligrosos que el propio contenido en sí. Y bueno, pues esto también hay que tener en cuenta. Entonces, quedémonos con la idea de que hay un auge en extrema derecha en voto, en representación y en gobierno en Europa. Y quedémonos también con la idea de que los medios de comunicación tienen una parte de responsabilidad en este auge. Voy a hacer una breve presentación de Vox, porque claro, estamos en Argentina y yo no sé hasta qué punto se conoce este partido en Argentina. La extrema derecha en España tiene este nombre de partido, Vox, que es un partido que se desgajó del PP en 2013 y está liderado por este señor que vemos en la fotografía con barba, que es Santiago Abascal. Según la definición de Casmude, este partido es un partido populista con impronta católica y nacionalista. De hecho, ahí podemos ver en la fotografía, bueno, pues que siempre vienen detrás con sus banderas de España. En España suelen llevar unas pulseritas, casi todos con la bandera española. Y luego en la fotografía de abajo, un jovencísimo Santiago Abascal aparece abrazado a, bueno, pues al representante de una organización ultracatólica que se llama Hazte Oír, que además esta organización estuvo paseando un autobús tránsfobo por toda España, diciendo que solo había 2 sexos y bueno, pues esta fundación Hazte Oír, que representa
pues es unos ideales religiosos católicos extremistas, está muy, muy vinculada a este partido. Cuando nos metemos a su página web y abrimos esa página, es decir, bueno, ¿cómo se presentan ellos? Pues bueno, Vox se presenta como la voz de la España viva, un movimiento de extrema necesidad que nace para poner las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles en servicio de los políticos. Es el partido del sentido común, el que pone voz a lo que piensan millones de españoles, y esto es lo que me interesa subrayar: el único que lucha contra la corrección política asfixiante. O sea, ya en el inicio de su definición, lo primero que nos dicen es que luchan y son la voz del pueblo que intenta evitar esa corrección política. En Vox no les decimos a los españoles cómo tienen que pensar, sino que les decimos a los medios y a los partidos que dejen de imponer sus creencias. Y aquí sacamos una tercera idea. De alguna manera, Vox se opone a los medios de comunicación y lucha o se siente, digamos, denostado por ellos. Un poquito también por hacer un contexto de lo que es la extrema derecha en intención de voto en España. Si nos fijamos en la legislatura del 2016, aquí hay un espectro de izquierda, esto morado es Podemos, lo rojo es el PSOE, son partidos de centro-izquierda e izquierda, y luego lo naranja, que es Ciudadanos, partido de centro, y los 137 votos que tenemos ahí del Partido Popular, que es centro-derecha. Digamos, esto era la horquilla de posibilidad de voto en España del 2016, y de pronto en las elecciones del 28 de abril de 2019, esa franja azul, como hemos dicho, se desgaja este partido de extrema derecha de esa franja azul, del PP, y aparecen con una representación de 24 votos. El 10 de noviembre, algunos meses más tarde, se vuelven a celebrar elecciones en España y esa cifra aumenta hasta 52 escaños. Vemos cómo ese 57 que representaba a Ciudadanos desaparece y de pronto el espectro de centro-derecha se desgaja en derecha y extrema derecha. En la actualidad, sin embargo, esa proporción de Vox ha caído a 33, pero quiero que nos fijemos en un hecho muy concreto, y es que en el acto de investidura que invistió a nuestro actual presidente, que es un presidente de un partido progresista, socialista, con sus 121 votos del PSOE, casi todo lo que vemos ahí en pequeñas cantidades, bueno, Sumar, que sería como heredero de ese Podemos anterior, pero la mayor parte de micropartidos que hay ahí son partidos independentistas, algunos de derecha, pero casi todos de izquierda o ultraizquierda. Y los que votaron que no a la presidencia progresista fueron PP, con el apoyo de Vox, y de un partido nacionalista navarro. Entonces, se ve una realidad fragmentada en lo que es en el voto en España, pero lo que me interesa que nos quedemos o que se quede en nuestra retina es precisamente esa barra verde que aparece en la extrema derecha. Ahí, sí, en 2016 no tenían representación parlamentaria, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que tienen esta representación y que en el 2019 tuvieron una representación muy, muy, muy grande en apenas 3 años, ¿no? O sea, un salto descomunal y exponencial en lo que es el Parlamento español. Una vez hecho este contexto de auge de extrema derecha en Europa, presentado Vox, me interesa centrarme, como lingüista que soy, en un aspecto que es la extrema derecha y el lenguaje. Cuando se le pide cómo se definen ellos respecto al lenguaje o cómo definen los no votantes de Vox respecto al lenguaje, pues nos encontramos con esto que tenemos en pantalla. Un votante de Vox considera que Vox supone la valentía, la ruptura con el lenguaje políticamente correcto y la defensa de la gente corriente, mientras que los no votantes hablan de que tienen un estilo emocional, un estilo simplista, ofensivo y que son muy dados al insulto. A lo largo de esta exposición voy a manejar el término técnico de disfemismo, que es el término que utilizamos en lingüística, que no es exactamente insulto, porque incluye, digamos, un espectro más amplio, pero digamos que en esta presentación vamos a convenir que disfemismo e insulto son casi sinónimos, ¿no? Y ese disfemismo ha sido analizado en el discurso político internacional, en distintos ámbitos, hablando de la cortesía o descortesía verbal en debates.
Sabemos que el descrédito del adversario forma parte de lo que es el discurso político, la dialéctica, esos argumentos que son ad hominem, que ya existían en la Grecia clásica, y ya también la oratoria clásica desaconsejaba que no se utilizaran precisamente los insultos porque era una estrategia débil y errónea. Pero lo que nosotros nos queremos preguntar es, ¿existe una correlación entre el disfemismo, que es propio de ese discurso de ultraderecha, que lo vamos a ver, el que manejan en las redes sociales y el que utilizan los partidos, perdón, la cobertura de los medios de prensa de estos partidos? O sea, esa va a ser la pregunta que va a hilar todo el recorrido que vamos a hacer. Aquí tenemos una pequeña representación de lo que sería el discurso primario político de Vox. Aquí tenemos a Santiago Abascal con una serie de tweets en el que, bueno, pues como podemos observar, insulta sin ningún problema al presidente del gobierno, Pedro Sinvergüenza, Pedro Vendepatrias, Pedro Falsario. Y luego tenemos, por otra parte, ese hecho que hemos comentado de que el partido político Vox considera que esto, el insulto, la violencia verbal, es hablar claro. Gracias por hablar tan claro, Santiago Abascal, y vemos en otro tuit abajo, Vox tiene la obligación de hablar claro y de presentarse en todas las batallas para defender sus ideas. Tenemos dos ideas ahí, Marco: hablar claro como sinónimo de insulto y luego entender la política como un espacio de guerra. Una cuestión que también merece la pena, y ahí la he destacado, es que sistemáticamente Vox defiende el veto a periodistas y se queja de que son maltratados. Si nos fijamos en el primer tuit, dice: los grandes medios preparan una campaña de demonización de Vox. O sea, se sienten maltratados por los medios, se sienten insultados por los medios y a la misma vez ellos, bueno, pues utilizan las redes sociales para insultar a otros candidatos políticos. El modelo teórico que hemos manejado para analizar el corpus que ahora vamos a ver es el modelo teórico del desplazamiento discursivo de Gallardo-Pauls. No me da tiempo a comentarlo, pero digamos que esto que tenemos en pantalla sería algo así como el resumen de qué consiste la política actual o la lógica de la política 2.0 o la pseudopolítica, y es pues una suma de fenómenos como la democratización, el personalismo, la mercantilización, la espectacularización, el hecho tecnológico, y cómo todo esto nos lleva a una desideologización. Por poner un ejemplo y ver cómo están conectadas, si el discurso lo vendemos como un dato, como una mercancía en las redes sociales, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos viralizarlo a través del clickbait. ¿Y cómo viralizamos a través del clickbait? Pues siendo espectaculares, llevando ese discurso agonístico y polarizado y haciendo pues exhibición de esa retórica desinhibida. Como digo, no tengo tiempo de explicar toda esta matriz de procesos, pero bueno, lo que vamos a estudiar es precisamente cómo se produce ese desplazamiento discursivo entre redes sociales, discurso de extrema derecha, y el discurso de los medios que cubren estos partidos. Por tanto, los objetivos son, de alguna manera, comprobar si los medios contribuyen a legitimar este discurso y a legitimar ese encuadre de conflicto, y si de alguna manera recogen el estilo de las redes sociales y de alguna manera incorporan o hay un desplazamiento de ese estilo, de esos registros de los medios sociales a los medios tradicionales. Esto se articula en 4 preguntas que nos vamos a hacer. ¿Existe alguna relación entre ese insulto en la prensa y la cobertura de partidos que hablan claro? ¿Los difemismos se registran en noticias de opinión o de información? Entendemos que, o esperamos que en su mayoría sean de opinión, claro. ¿Qué tipo de difemismos son los que se emplean y hacia quién o quiénes van dirigidos estos difemismos? El contexto de nuestro corpus se ciñe a un periodo muy concreto. Antes de las elecciones generales hubo unas elecciones andaluzas y se considera que el 7 de octubre del 2018 Vox celebra un mitin en Vistalegre, y si nos fijamos en el cuadro de allá abajo, que es un cuadro que trabajamos Beatriz Gallardo y yo, lo que hicimos fue buscar las piezas periodísticas con menciones a Vox 56 días antes del mitin de Vistalegre y 56 días después hasta las elecciones andaluzas. Y es muy elocuente, porque lo que vemos es que se le presta un 821% más de atención a Vox
tras este mitin teniendo un 0,52% de representación y de intención de voto. Es decir, entre las elecciones de 2016 y las elecciones de 2019, esta concentración de atención de los medios que dan cobertura a este mitin y empiezan a sacar temas y empiezan a reproducir lo que este partido de extrema derecha dice, parece impactar en los resultados de las elecciones andaluzas, porque reciben 12 escaños y esos 12 escaños que reciben las elecciones andaluzas impactan a su vez en las elecciones generales. En el contexto de nuestro corpus, esto que vemos aquí, voy a aclarar que son distintos medios con perfiles de izquierda y derecha, el ABC, el Español, el Mundo, La Vanguardia, El País y El Diario. Nosotros estudiamos las noticias, fueron en total unas 1.450 noticias, de las cuales analizamos si había una estrategia afiliativa o positiva, es decir, todas aquellas que mencionaban Vox, y nos dimos cuenta que, claro, ABC tenía una estrategia afiliativa en un 24% o no valorativa, no decía si Vox le parecía bien o mal, en un 67%. En el Español, esa estrategia positiva y afiliativa en torno al partido era también de un 26%, igual que en El Mundo, mientras que en La Vanguardia y en El País y en El Diario, pues mayoritariamente eran no valorativas en La Vanguardia y El País o negativas respecto a Vox en el caso del Diario. ¿Veis? Entonces, lo que vemos aquí, o lo que quiero que se quede, digamos, claro, es que los tres diarios que tienen una visión no valorativa o afiliativa hacia Vox son diarios pues, con un marco de lectores de derecha, ABC, El Mundo y el Español, frente a La Vanguardia y El País, que son como más neutrales, o El Diario, que es un diario que se posiciona francamente en contra de la extrema derecha. Aquí tenemos el número de artículos que seleccionamos que tenían insultos, o sea, de esos 1.426 noticias, recogimos 196 disfemismos en esa cantidad de artículos que vemos en pantalla. Y, bueno, pues la sorpresa es que pensábamos encontrar solo en noticias de opinión y nos dimos cuenta que había, por ejemplo, en el caso del Diario, había muchísimos insultos en noticias de información o noticias, por ejemplo, como en El Mundo, que no son columnas de opinión, o incluso en El Español, en El País y en La Vanguardia hay menos, ¿no? Entonces, digamos, esa pregunta que nos hacíamos es, bueno, mayoritariamente los insultos se encuentran en noticias que tienen que ver con opinión, con columnistas, con gente que opina, pero también con noticias que en principio pues, tienen que ser neutrales y con un registro formal y que no incluya insultos. Nos encontramos esa primera sorpresa. Luego la segunda pregunta que nos hacíamos era ¿hacia quién o quiénes van dirigidos esos insultos? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que mayoritariamente en todos, independientemente del sesgo ideológico del periódico, ya sea de izquierda o de derecha, pues va en contra de los partidos e incluso del presidente del gobierno en esta época. Estamos hablando de 2018. El que más resultados recibe es Pedro Sánchez en el ABC, seguido del Mundo. Y luego El Español, El País, básicamente se centran en PSOE y, sobre todo en el caso del Español, pues en Podemos. Y lo que resulta llamativo, que era la pregunta que nos hacíamos, era, bueno, si Vox está diciendo que están continuamente siendo insultados y vilipendiados en la prensa, vamos a ver si es cierto. Pues hombre, en el 2018, en el periodo analizado y en el corpus que tenemos, lo cierto es que junto con Ciudadanos son los mejores parados. O sea, no tienen prácticamente ni columnistas ni noticias de información que los insulten o que generen, digamos, sintagmas peyorativos hacia ellos. Es curioso cómo La Vanguardia, por ejemplo, se centra más en insultos referidos al Partido Popular que al propio Vox. Voy a poneros algunos ejemplos de estos insultos. En el caso del presidente del gobierno, pues, por ejemplo,
lo llaman Iván el Terrible. Así que lo que ha hecho Sánchez es robar, lo llaman ladrón, como sus compañeros del partido, Negrín, Prieto y otros criminales de guerra. O sea, lo equipara a un criminal de guerra, que es tras provocarla, asalta las propiedades particulares y el patrimonio del Estado el primer día. O porque parece que Sánchez no quiere parecerse a John F. Kennedy por sus poses de fantoche. Tenemos muchísimos más insultos, pero bueno, unos cuantos voy a decir aquí. En el caso de PSOE y Podemos, pues fijaos, abundan cabezas de voz de la izquierda, el Frente Popular, tontos útiles, ultraizquierda anarquistona, camisas pardas nazis, bandas de sicarios comunistas, el todos fachas del socialismo no es en definitiva más que el todas putas de los machistas, la resistencia de los óxidos socialistas, las ratas. También hay para PP y Ciudadanos, pero un poquito más aminorados. La derechita cobarde, Pepero, Tom y Jerry, que se referían al PP y a Ciudadanos, banda de provocadores. Y en el caso de Vox, pues retórica filofascista o el lobo. Lo curioso de esto es que cuando empezamos a analizar, claro, la mayor parte de los insultos y los disfemismos, nos encontramos que el campo léxico-semántico que acoge la mayor parte de insultos es precisamente el campo de la política. Si hacemos un análisis por extremo ideológico, desde la extrema izquierda o centro-izquierda, nos encontramos con todos estos disfemismos, ¿no? Rodillo totalitario, fuerza golpista, izquierda golpista, hipismo acartonado, progresista, progresista, bilduetarra batasunos, echeminga, chavista, porrero estalinista, ocupa del poder. Si nos vamos al eje de centro-derecha, derecha, extrema derecha, pues tenemos nacionalismo supremacista, partido Vox Populi, derecha mariconservadora, correctitos, falangistas de Ciudadanos, nazis, en un momento aparece este término. Entonces, claro, lo que podemos decir es que es cierto que la hipótesis de partida se cumple. Estos partidos que utilizan en su discurso primario el insulto, el vilipendio, que lo utilizan en las redes sociales, acaba contagiándose al estilo discursivo de la prensa, vamos a decir, tradicional, que debe ser pues una prensa en la que uno se siente, piense y según las normas de estilo de un periódico y siguiendo un código deontológico, pues suprima esos insultos, ¿no? Aunque en su mayoría están en columnas de opinión, donde bueno, pues el columnista tiene en principio libertad de expresión, pero insisto también que tiene un manual de estilo, independientemente del periódico en el que esté, nos encontramos con que hay insultos en las noticias de información y esto en parte se debe por esa tendencia tan española que tienen los periódicos de ser periodismo de declaraciones, tienden a recoger cada vez más la fuente primaria de los tweets, por ejemplo, los noticieros españoles todos los días cuando aparece una noticia incluyen casi siempre una llamada al tuit de Pedro Sánchez, al tuit de Macron, al tuit de... luego, los insultos se concentran en el campo léxico-semántico de la política. Luego nos quejamos de que la política genere descrédito. O sea, no solo están contribuyendo los propios partidos políticos con esa estrategia, sino que los medios de comunicación que están cubriendo esa forma de hablar claro como sinónimo de insultar, están contribuyendo. Y ¿hacia quién o quiénes iban dirigidos estos disfemismos en el corpus analizado? Pues fundamentalmente a los partidos que estaban en el gobierno, todos reciben, también incluimos partidos de centro-derecha, pero lo sorprendente es que minoritariamente hacia la extrema derecha, es decir, ellos se ofenden por ser insultados, pero la realidad nos demuestra que no están siendo insultados. Entonces, como conclusiones, vamos a decir, específicas de esta presentación, que se acota a ese corpus de noticias analizado, podemos decir que los medios tradicionales están incorporando y se están desplazando a la lógica de las redes sociales, ¿no? Generan un desplazamiento discursivo de carácter populista porque, bueno,
si algo tienen las redes sociales es que son como, o la lógica de las redes sociales es que se adaptan bien a la forma populista o al discurso populista de la extrema derecha, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en esas redes, digamos que estos políticos podían campar a sus anchas, decir lo que les pareciera, insultar, y dado ese clickbait y esa viralización de lo espectacular y del insulto, pues al final acababan generando, digamos, una llamada de atención no solo de los suyos, no solo de otros ciudadanos, sino de los medios tradicionales que saben que si replican esos insultos, que saben que si replican esa retórica desinhibida, pues a su vez van a ser viralizados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que dice Engesser en esta cita es que la lógica de la red de los medios sociales da a los populistas esa libertad para el uso de un lenguaje fuerte que estaría condenado quizá o peor visto pues en televisión o en la radio, y les permite un espacio de atacar a élites y en general atacar a todo el mundo y condenar al ostracismo a otros. Como conclusiones generales, ¿qué podemos decir? Pues como conclusiones generales, en primer lugar, y lo que a mí como lingüista me descoloca muchísimo, es que hemos aceptado, yo no sé por qué, esa ruptura de la cortesía o del pacto de cortesía entre interlocutores. Ya no solo cuando vemos a dos políticos que tendrían que establecer una dialéctica correcta en un parlamento, sino que cuando yo voy a leer un periódico me siento mal, porque estoy leyendo insultos, estoy leyendo en un registro que, si me permiten el coloquialismo, es vomitivo. O sea, quizás sea verdad eso de que hemos bajado el umbral de sensibilidad y ya no nos sentimos, bueno, asombrados o sorprendidos porque encontremos, pues eso, hablando, e insisto que yo creo que aquí las redes sociales contribuyen, pero el punto del día de hoy no es decir eso, es decir que los medios tradicionales también están contribuyendo en buena medida. Eso, se ha roto ese pacto de veracidad, que es lo que genera las fake news. Claro, porque si estamos entrelazando, cualquiera puede decir cualquier cosa en la red para que se viralice y aparece reflejado como un eco en la prensa qué es verdad y qué no es verdad. Y luego, lo que es realmente dañino para la democracia es que se verbalizan propuestas desacomplejadas. Ese hablar claro es sinónimo no solo de insultar, sino de proponer cuestiones que en teoría ya estaban en la democracia muy, muy superadas. Decía Ziblatt y Levitsky, en Cómo mueren las democracias, que hay dos formas fundamentalmente: se toman por el poder militar o bien se horadan y se pudren desde dentro. Y lo que estamos viendo es que el lenguaje es un síntoma de ese desafección política, pero también de esa democracia que que está entrando en corrosión, ¿no? Y yo creo que, bueno, visto lo que hay, bueno, aquí he elegido unas imágenes que son bastante elocuentes de cómo el que ha comprado Twitter, Elon Musk, actual presidente de esta cosa que se llama X, que es el megáfono más grande del mundo de la extrema derecha. Lo vemos aquí junto con la ultraderechista Meloni, con Orbán de Hungría, con nuestro líder Abascal, aquí con la representante de la ultraderecha en Alemania, bueno, que también sabemos que desgraciadamente han aumentado muchísimo el voto, algo que no ocurría también desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues aquí con el presidente de vuestro país, Milei, el cual le regala esta motosierra como dice Rocío Flax, como una metáfora multimodal de esa agresividad que la ultraderecha utiliza en sus discursos y que acaba contagiando pues a los medios que deben ser, entendemos, neutrales y garantes no solo de los contenidos, sino de las formas en las que esos contenidos se vehiculan, porque la democracia es un diálogo permanente y un diálogo permanente requiere unas normas, vamos a decir, de urbanidad, de cooperación, de entendimiento.
y de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Si yo me dedico a insultar, si yo me dedico a romper puentes, si yo me dedico a descalificar sistemáticamente no solo al adversario, sino a todos los adversarios, no tengo un espacio de diálogo para la democracia. Y bueno, digamos, he intentado resumir mucho, muy rápidamente, quizá demasiado, algunas ideas que tengo recogidas en lo que ven aquí en pantalla. Un capítulo del libro, el 28, Inferencias negativas en la prensa española, desplazamientos discursivos de la cobertura de extrema derecha, que si googlean estudios de lingüística hispánica, teoría, datos, contextos y aplicaciones, lo pueden descargar gratuitamente. De un artículo que tengo publicado, Hablar claro, disfemismos en la prensa española con cobertura de ultraderecha en pensamiento al margen, o de un capítulo del libro de Retóricas negativas, que es la desinformación de derecha radical y su cobertura mediática con la catedrática de Lingüística General Beatriz Gallardo Pauls. Tengo aquí, bueno, alguna bibliografía. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Lamento haber ido corriendo, pero bueno, son ya las 8 menos 20 y tengo que ir saliendo ya de aquí. Pero bueno, puedo quedarme 3 o 4 minutos para preguntas si las hubiera. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a cerrar aquí. Muchísimas gracias, Sonia. Muy interesante. Me ocurren un montón de cosas para preguntarte, pero dado que tenés muy poquito tiempo, voy a abrir, digamos, las preguntas para los participantes. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o comentario a Sonia. Daniela. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sonia, por tu exposición. Y mientras te escuchaba, yo me preguntaba si esta nueva retórica, ¿no?, que estamos observando, quienes nos dedicamos al lenguaje, tiene que ver, si es que es posible decidirlo, decirlo acá, más con la ideología o con el medio, con el soporte, con Twitter. Me preguntaba esto porque, por ejemplo, nuestra expresidenta Cristina Kirchner, que de ningún modo podemos pensar que es de ultraderecha, me parece que últimamente está usando el Twitter también respondiéndole a Milei, y también cambió, ella tenía un registro, digamos, en sus discursos orales que mechaba determinadas palabras, pero no eran difemismos, eran más populares, o sea, como que rompía el registro en sus discursos orales, pero me parece que ahora, haciendo uso de Twitter, está entrando en esta nueva forma de discursividad. Entonces me preguntaba quizás si el formato, el soporte, el medio en este caso, era el que estaba habilitando más quizás este tipo de discurso, ¿no? Porque se están contagiando otros políticos, digo. A ver, sí, es lo que bueno, de manera muy rápida he intentado explicar. O sea, las redes sociales tienen una lógica, y esa lógica de rapidez, inmediatez, por mucho que uno quiera, al final hay un populismo mediático por el formato del propio medio red social. ¿Qué era lo que esperaba, digamos, la prensa tradicional? Pues que las redes sociales fueran por su sitio y que los medios tradicionales siguieran por su espacio natural. Y sin embargo no ha sido así. O sea, lo que ha ocurrido es que las redes sociales y sus modos han acabado impactando en el discurso de los políticos, pero también en el discurso de los medios tradicionales. Es decir, han ido realmente entrando, horadando por todos sitios, porque en un momento en el que hay una sobreinformación, uno necesita, esto es como cuando, esto tiene relación también con la idea del político como self-branding, cuando tienes tanta información necesitas ser visible. Bueno, esto ya lo decía en la película American Beauty, ser es ser visible. Bueno, pues en política ahora es ser visible. Y ser visible, uno es visible cuando compra la lógica de estos medios. Si no, no estás, y si no estás, no existes. Con lo cual, no vas a ser oído.
Entonces, claro, aquí todo el mundo quiere ser oído. Y en vez de intentar, de alguna manera, no es obviar, pero sí llevar a la ciudadanía a unos modos críticos porque, claro, al final tú dices, ¿cómo se relacionan los políticos con la ciudadanía? Pues los políticos se relacionan con la ciudadanía a través de los medios. Es que no hay otra manera. O sea, los políticos, ¿cómo accedo yo al discurso del PSOE? ¿Cómo accedo yo al discurso del PP? Pues a través de las noticias, de leer. Pues yo no voy a mítines de ningún partido. Entonces, entras en las redes sociales y entras en los medios tradicionales. Lo que cabría esperar es que las redes sociales fueran un complemento. Y, sin embargo, los medios tradicionales se han convertido en subsidiarios, en parásitos de las redes sociales. Y no solo en cuanto a, como digo, contenidos, sino en las formas, que es lo que me he intentado centrar hoy. A mí me insulta abrir un periódico y bueno, columnas enteras llenas de insultos. Dice, pero oiga, ¿esto quién lo lee? Porque yo es que, perdonadme, me da ganas de vomitar. Yo no puedo leer esta prensa. ¿Qué prensa me están haciendo leer a mí? ¿No? Y eso pasa con todos los periódicos, ¿eh? Seco izquierda, derecha. Hay algunos que se mantienen un poquito más neutrales, pero yo me tuve que leer varias veces las normas de estilo de varios periódicos para ver si encontraba algo que permitiera los insultos. Y en todos ellos se dice que, por favor, un periodista tiene una relación con el lector y no puede utilizar, pues eso, que en vez de difemismos se utilicen eufemismos. Bueno, pues mira, sus columnistas, da ganas de mandar esto a cada uno de los periódicos y decir, mire, sus columnistas en tal día, en tal columna o en tal información, utilizan estos términos gruesos. Y lo importante aquí es pues que eso está relacionado, creo yo, con esa lógica y también está relacionado con el tipo de discurso de ultraderecha, que es un discurso, insisto, o sea, es decir, dentro del populismo, sabemos que hay populismo de izquierda y populismo de derecha, pero en el populismo de extrema derecha, una de sus características fundamentales es el insulto y el grito. Eso, vamos, o sea, eso es lo que creo que diferencia a un populismo de otro. Y bueno, ya en el caso de Milei, que dentro de poco publicaremos saldrá publicado nuestro artículo Viva la libertad, carajo, ya el mesianismo, ¿no? Pero eso ya es característica propia del discurso de Milei. Pero sí es cierto, Daniela, o sea, estos nuevos medios no están contribuyendo a esa ciudadanía 2.0 del ágora, el virtual, donde todo, en absoluto, ruido, cacofonía, espiral de cinismo, y más teniendo en cuenta que actualmente todos los medios de redes sociales están en manos de quien están, es decir, de la extrema derecha. Entonces, si ya decimos, no nos olvidemos que las redes sociales son empresas y esas empresas están en manos de la ultraderecha. Yo ya, o sea, no he llegado a explicar cómo contacta Vox con toda la ciudadanía joven. Igual que hay estudios de Milei de cómo contacta a través de redes específicas, a través de canales de Telegram. Incluso he descubierto una cosa que me ha dejado sorprendidísima, que algo que no encontraba yo desde los años 70, que eran los radioaficionados. Bueno, pues yendo por Murcia, una vez escuchando la radio, de pronto se me conectó una cosa de radioaficionados y era un canal de gente de Vox. Y yo me quedé y dije, no puede ser, estamos volviendo a los tiempos de los radioaficionados para que ellos puedan comunicarse sin complejos. En fin, es lo que tenemos desgraciadamente encima. Sí, muchas gracias, Sonia. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo es que me tengo que ir porque voy a llegar tardísimo. Seguro, pero, mire, tenemos sí que muchas preguntas porque es muy interesante, pero te dejamos ir porque... Pero si queréis, dejádmelas en un chat y luego yo contesto algunas por escrito o mi correo electrónico, que es sonia.madrid@um.es, y lo que necesiten estoy, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Gracias y perdón por irme así corriendo, a la francesa. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Seguimos entonces con la presentación de Pedro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Rocío, te quiero dar las gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentar parte de mi trabajo en torno al discurso de la extrema derecha o de la derecha radical populista.
trabajo con Sonia en el mismo grupo de investigación, por tanto ella abarca medios de comunicación y estudios sobre todo cuantitativos. Yo me voy a centrar en lo cualitativo y voy a destacar algunos hitos, ¿no? Algunos elementos que la extrema derecha populista está intentando introducir, no ya en la sociedad como tal, sino lo que es más peligroso, centrándose en la escuela. Y estamos hablando de la escuela secundaria. Rocío, ¿me puedes confirmar que se ve el PowerPoint en la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien, he escogido estos dos elementos, la leyenda negra y el concepto del emprendedor, porque, insisto, la extrema derecha o la derecha populista los está usando para penetrar, como digo en el título, en la educación secundaria, y de ahí, junto con las redes sociales, se viene a comprobar cómo esa juventud, que bueno, pues siempre ha sido rebelde, escorada a la izquierda en muchísimas fases de la historia, ahora se está volviendo rebelde, pero de derechas, ¿no? Y se debe a estos elementos. En primer lugar, vamos a hablar de la escuela según la concibió Althusser, como un elemento junto con la familia y otros para poder introducir sin métodos coercitivos algunos elementos de la clase dominante. Hablaremos también del sentido común y de la hegemonía del filósofo italiano Antonio Gramsci. Y luego nos centraremos en la leyenda negra, su definición, su vigor actual y su modo de representación. Y luego, espero que me dé tiempo a verlo todo con tranquilidad, el concepto de emprendedor o empresario de sí mismo, su definición y su modo de presentación. El filósofo francés Althusser creó en su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, del año 70, un concepto, aparato ideológico del Estado, ahí tenemos su acortamiento en los AIE, en los que dice que se componen de instituciones o estructuras que contribuyen a la reproducción de las condiciones de producción capitalista, al moldear las ideas, valores y comportamientos de las personas de manera ideológica, en lugar de coercitiva, es decir, en lugar de usar la fuerza. Por tanto, es un funcionamiento ideológico y la ideología pues, es una manera de concebir, de percibir el mundo, las relaciones sociales, el lugar de uno en la sociedad, etc. Y a diferencia, según Althusser, de lo que concibió como aparatos represivos del Estado, que serían, pues todos los conocemos, el ejército o la policía, que ejercen una represión, una coerción física. Y estamos hablando aquí de persuasión y de naturalizar esos valores. Y como he dicho, se abarca la escuela, la iglesia y las religiones, medios de comunicación, la familia, organizaciones culturales y artísticas, partidos políticos y el mismo sistema jurídico. Antes de pasar a la leyenda negra, vamos a tenerlos en otros conceptos que he mencionado de Gramsci, por ejemplo, el de hegemonía, que sería el proceso mediante el cual la clase dominante impone su visión del mundo a través de la cultura, de la educación, medios de comunicación, logrando así que sus valores sean aceptados sin necesidad de esa coerción directa, ¿no? Y el sentido común, pues es eso, naturalizar todos estos elementos a través de las creencias, de los valores y de las percepciones, hasta el punto de hacerlos habituales a la vida cotidiana de las personas, y no deja de ser una imposición ideológica en determinados momentos de la historia y con determinadas formas. En este caso, he elegido la leyenda negra porque ustedes, que muchos están al otro lado del charco, en América Latina, en Argentina en concreto ahora, pues estarán viendo y comprobando que estos últimos años, décadas, hay un proceso cultural y académico de decolonización, ¿verdad? Pues en España está sucediendo lo contrario. ¿Qué sería la leyenda negra? Pues he puesto aquí algunas definiciones. Por ejemplo, combatir las interpretaciones estereotipadas o denigratorias de la historia de España y su huella en América. Es un hecho que atribuye a la propaganda política de potencias rivales al por entonces Imperio Español en la pugna por la conquista, y que han dado por buenos mandatarios de diferentes países latinoamericanos, pues recientemente, por ejemplo, Hugo Chávez, o en México López Obrador. Es decir, sería la imagen exterior de España tal como España la ve. Es decir, España ve
que lo que hizo, por ejemplo, en América Latina o en Filipinas, está bajo el concepto de leyenda negra, porque es un mito que nuestros enemigos han construido para denigrar a España y su imperio. Ojo, las personas que en España estamos en contra de esto, decimos que no existe una leyenda negra, que España conquistó América y cualquier tipo de imperialismo se hace por la fuerza, no dando besos y abrazos, y se impone por la fuerza con una cultura determinada, imponiendo un idioma determinado, una religión determinada, esclavizando a los pueblos originarios, etc. Lo hizo España en su momento, evidentemente, y lo han hecho otros muchos países, pero en este caso estoy hablando de la leyenda negra en España. Y este es uno de los elementos que la extrema derecha está defendiendo y su entorno. Fíjense estas publicaciones exitosas que se han publicado en los últimos años. El hito más importante fue Imperiofobia y leyenda negra de Elvira Rocabarea, y a partir de ahí, fíjense, hasta la actualidad se les han señalado algunos de los muchos libros que tanto españoles y, ojo, argentinos, por ejemplo, Marcelo Gullo Medeo, ha escrito un par de libros sobre esto, y fíjense en los títulos. Nada por lo que pedís perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Otro, lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. La leyenda negra, historia del odio a España. El relato hispanófobo externo e interno. Es decir, también hay enemigos de España dentro de España. Por ejemplo, yo sería uno de ellos, que estoy en contra de todo tipo de imperialismo y en concreto también el que provocaron mis antepasados en América Latina, Filipinas y otros lugares. Otro título, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Y el último, la idea imperial española, de la reconquista a la hispanidad, que es otro término que he destacado porque tanto autores argentinos de los años 20 como españoles, como Ramiro de Maeztu, trabajaron y abogaron por una relación de hermandad entre los pueblos hispanoamericanos y españoles, pero siempre bajo una idea común imperial. Y esto está calando. ¿Y cómo cala? Pues fíjense, una noticia del diario.es, donde la pugna entre el PSOE, partido de gobierno de centro-izquierda, y el PP, en la oposición de centro-derecha, dice el PSOE, se lamenta que somos pesados por hablar de Franco, el dictador de los años 50, 60, 70. Por hablar de Franco somos pesados, dicen, que son guerras de abuelos, ¿no? Sin embargo, si hablamos de los Reyes Católicos o la conquista de América, esto sí es historia. Es una historia que hay que defender, ¿no? Bien, pues, ¿por qué dicen esto? Porque en los colegios e institutos públicos y privados de España hay visiones tradicionales, por ejemplo, de la Reconquista o del mito del Imperio americano. La Reconquista fueron 700 años de historia de España, donde se convivió con los pueblos musulmanes que estuvieron en la península ibérica, a veces peleando contra cristianos, a veces conviviendo con cristianos, o a veces peleándose entre pueblos musulmanes entre ellos, ¿no? Los reinos de taifas, etc. Pues esta visión de la Reconquista es una visión tradicional de la historia que pervive, y por tanto también la del imperialismo. Ha habido apenas avances en relación a la historiografía en nuestro país, y esto está en los libros escolares. Y por tanto Vox, el partido que Sonia ha mencionado, que es de extrema derecha en España, pidió combatir la leyenda negra en la ESO y en bachillerato. La ESO es la educación obligatoria, secundaria, y bachillerato, pues lo que está justo antes de la universidad, ¿no? Proyectando un documental que se llama España, la primera globalización, porque según ellos, los profesores y el sistema educativo, lo que estamos haciendo es explicar una historia de España desde una concepción negativa, antiespañola y anticatólica. Y este es el documental, se puede ver en diversas plataformas, Filmin, por ejemplo, España, la primera globalización. Ojo, España, la primera globalización. Evidentemente tiene una connotación positiva para no solo los creadores, sino para el partido Vox y otros afines, ¿verdad? Hasta tal punto que esta presión surte efecto y muchos institutos públicos de España, he puesto uno
de Torremolinos en la provincia de Málaga, y se titula así: Un instituto de Torremolinos contra la leyenda negra de España. Y está hablando de que 11 asignaturas, es decir, 11 departamentos, lengua, historia, pues matemáticas, economía, han hecho un proyecto común para, digamos, explicar la leyenda negra y desterrarla de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Para ver lo positivo que tiene el imperialismo, ¿no? Español en este caso. Ojo, el implicar 11 asignaturas significa que aquí hay profesores tanto de izquierdas como de derechas. Se está naturalizando, se está insertando en el sentido común que hubo una leyenda negra y que hay que desterrarla en nuestro sistema educativo. Por tanto, los profesores somos un objetivo. Lo vimos con Bolsonaro, que quería purgar la administración de funcionarios que no eran de su cuerda ideológica. Lo estamos viendo con Trump y Elon Musk, que están expulsando a todos los funcionarios de la anterior administración o los que no comulgan con su ideología. Y hay artículos valientes donde dicen que los profesores somos un objetivo principal del fascismo. Se está viendo ahora mismo en Italia, en la universidad, donde no se puede, los politólogos y sociólogos no pueden referirse a partidos, el de Salvini o el de Meloni, como partidos de extrema derecha. Si están censurando series y novelas como la de Antonio Scurati sobre Mussolini. Es decir, la academia está sufriendo esta presión de partidos de extrema derecha y de familias que no es que sean tanto de extrema derecha, sino que están pendientes de lo que se le explica a su hijo en clase en la escuela pública, porque antes había un consenso constitucional de lo que se debe explicar en clase. Ahora los padres te persiguen para ver qué estás explicando. En literatura, en historia, qué tipo de economía se estás explicando. ¿Explicas el intervencionismo? ¿Explicas el comunismo en economía? Eso no está bien. Debe ser solo capitalismo, por ejemplo. Dicho esto, luego podemos volver a hablar de este tema si les interesa. Pasamos, porque hay poco tiempo, con el otro concepto que está usando la derecha populista para introducirse en el sistema escolar. Y es el concepto de emprendedor. Ahí tienen una imagen muy significativa, ese ejecutivo que se mira a sí mismo en el espejo y se ve reflejado como Superman, ¿no? Creo que es importante y significativa esta imagen, ¿verdad? Bien, ¿cómo se puede definir ese espíritu emprendedor? Bueno, pues una de las definiciones que encontramos es que se define como tener la capacidad para identificar oportunidades, asumir riesgos, calculados, innovar, adaptarse al cambio, perseverar ante los desafíos. En definitiva, se trata de personas que ven más allá de lo establecido y buscan nuevas formas de crear valor. Evidentemente, esta definición es de los propios emprendedores. Y como ven, pues es bastante autocomplaciente. La retórica que usa el discurso del emprendedor tiene que ver, lo veremos ahora, con la retórica de los manuales de autoayuda, ¿verdad? Suena mucho a esos libros superventas de autoayuda. Usan muchos verbos modales, generalizaciones, apelaciones al sujeto como objeto, abstracciones, la metáfora del hombre-máquina, apelan al individualismo y al liderazgo. Estos verbos modales pueden ser querer, poder, deber, saber, y además pueden usarse como modales verbos que designan comportamiento, intención, deseo o voluntad. Y así aparecen en todos los textos que estamos estudiando: soler, intentar, desear, necesitar, pensar, procurar, esperar, etc. Y todos ellos expresan la actitud del emisor ante una acción. Y esos paralelismos que encontramos con el discurso de autoayuda tienen que ver con el modo de cómo construir la felicidad como un objeto conocible científicamente y objetivamente. ¿Cómo se puede objetivar la felicidad? También delimitan un modelo de sujeto deseable con características como el individualismo, pero también la mesura. Es un sujeto siempre feliz, promovido como un homo economicus, un empresario de sí mismo capaz de autogobernarse, según Medina en su estudio de 2019. Y ahora vamos a ver una serie de epígrafes dirigidos a emprendedores donde realmente no encontramos diferencias con el discurso de autoayuda. Serían estos, por ejemplo, un libro para emprendedores. El título: Crecer
haciendo crecer. El secreto de las empresas consistentes. Y aquí he remarcado como subtítulo, ¿no? Liderar es servir, no servirse. Fíjense en esa retórica de autoayuda y casi parece un libro religioso, ¿no? Liderar es servir, no servirse. Aquí tenemos otro que sería: liderar a tu equipo es difícil porque tu éxito al liderarlo depende de tu capacidad de crecer como líder. Éxito, liderazgo, capacidades. Bien, ¿y dónde encontramos esa retórica, ¿no? Pues se basa en el autoconocimiento de uno, consejos para aumentar la autoestima, perdonarse a sí mismo, cuidar la apariencia, el cuerpo, la alimentación, el autorrespeto, la automotivación, escoger la vida que cada uno quiere llevar, superar el miedo al fracaso, es decir, una retórica de autoayuda. ¿Y cómo se puede superar ese miedo al fracaso que estamos observando en estos estudios? Pues hay que aceptar que el fracaso es parte del proceso de llegar al éxito, ¿no? Se puede fracasar. Se debe hacer un plan y establecer metas alcanzables. Se debe buscar el apoyo de otros emprendedores. Hay que practicar la resiliencia. Y hay que enfocarse hacia el éxito, no hacia el fracaso. Bien, los populistas están apoyando a los emprendedores. Son ellos mismos emprendedores. Trump, Milei, por ejemplo. Fíjense en este tuit de Milei, al que en Argentina conocerán bien, digo, ese tuit en concreto: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Ustedes habrán visto que este tuit genera polémica porque la empresa a la cual apoyaba Milei pues ha generado un fraude que ha perjudicado a miles de argentinos. Y bueno, el tuit está ahí. Y fíjense en el lenguaje. Las palabras liberal, privado, crecimiento, empresas, invertir, crean una isotopía que tiene que ver, bueno, con un lenguaje típico del neoliberalismo. En este caso, incluso un paso más allá. Recuerden, el ultraliberalismo o el anarcocapitalismo. Ese uso del término libertad que hace la derecha populista en España y en América también, está muy asociado a la libertad de empresa, que es lo que realmente quiere decir. No es una libertad en un término filosófico, como podríamos pensar, derivado de la Ilustración, ¿no? En absoluto. Está resemantizando siempre con fines ideológicos muy particulares, que son el ultraliberalismo. Fíjense en la otra noticia: el empresario que promociona la Cena de la Libertad con Milei en Madrid recibe ayudas en contrato público. Eso es una noticia que habla de un posible caso de corrupción de alguien que promociona una cena de los libertarios en Madrid, y por supuesto estaba Milei allí también, con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que seguro también que les suena. Otro famoso emprendedor, ahora presidente de Estados Unidos, aparece en muchas noticias. He seleccionado una. El emprendimiento se pliega a Trump también en España. Vinculamos América con España para que tengamos ejemplos cercanos en ambos casos. El movimiento puesto en marcha por Donald Trump y la motosierra del presidente argentino Javier Milei no paran de ganar adeptos en el ecosistema emprendedor. Los emprendedores, por tanto, apoyados por la extrema derecha o la derecha populista. Ahí tenemos a Vox, ahora en concreto, que usa los apoyos a los emprendedores como eje principal de su programa político. Y la noticia dice así: Vox ofrece su apoyo a empresarios y emprendedores como ejes de sus políticas. Hay muchas noticias y mucho argumentario político en este sentido. La izquierda ha perdido. La izquierda ha perdido el discurso y la praxis de apoyo al pequeño empresario, al trabajador autónomo que tiene alguna pequeña empresa, y esto está claro que lo está vampirizando la derecha radical populista. ¿Y cómo penetra todo esto en la escuela secundaria? Vox solicita apoyar a los estudiantes que quieran emprender una idea de negocio para fomentar la creación de empleo. Y no solo se refiere a la noticia a estudiantes de la universidad, también de las enseñanzas medias o secundarias.
¿Mm? Y como profesor, en mi época de la educación secundaria, ahí tenemos un texto que me encontré en un libro de tercero de la ESO, que equivale a niños, a estudiantes de unos 15 años. Y me encuentro en un ejercicio, yo trabajaba en un instituto público, dice lo siguiente el libro de texto seleccionado por el departamento. Ya es posible hacer que los niños y adolescentes desarrollen su inteligencia financiera para aprender a generar recursos, invertirlos y conseguir nuevos ingresos. Este es el objetivo de un innovador sistema a través del cual el joven emprendedor desarrolla sus capacidades y habilidades para solucionar problemas utilizando adecuadamente los recursos disponibles y aprendiendo a ahorrar, a invertir y a desarrollar planes de negocios, incluso de marketing. Son niños de 14, 15 años, que deberían estar aprendiendo todo tipo de asignaturas, de capacidades, de valores, y se les está inculcando una ideología económica concreta. Y en este caso parece ser que debería ser desarrollado por adultos, ¿no? El sistema se llama Money Kids, niños que emprenden, un modelo educativo ideado para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los más jóvenes desarrollen su inteligencia emprendedora. Bien, esto me impactó, no lo trabajé con ellos en clase, no lo creí necesario ni oportuno, pero me dio lugar a investigar sobre esto y busqué ese programa de Money Kids. Y hay varias páginas en internet, las pueden encontrar ustedes con varios programas para desarrollar. Y una de ellas es My First Nest Egg, mi primer nido de huevos, donde fíjense los verbos que se usan, a veces en español, a veces en inglés, learn, earn, save, give. Y dice abajo que está patrocinado por socios que creen que cada niño merece un futuro financiero saludable. Ahora profundizaremos en ello. El caso está en que cómo se introduce en el currículo escolar de la enseñanza obligatoria en España esta cultura empresarial. Y resulta que hay una ley educativa que establece como obligatoria una asignatura en cuarto de la ESO, chicos de 15 y 16 años, que ha sido implementada por un gobierno progresista que tenemos ahora mismo en España, PSOE, Centro Izquierda, Unidas Podemos, que son los excomunistas, con la izquierda de Podemos, etc. Y ha implementado este programa. Evidentemente venía de gobiernos del Partido Popular, derecha, anteriores, pero no lo han quitado. Y fíjense, la ley se llama LOE, implementada en 2023 por un gobierno progresista, como he dicho. Con lo cual estos hechos corroboran el éxito de la hegemonía que decía Gramsci, neoliberal en todos los estratos de la sociedad. La asignatura en cuestión se llama Economía y Emprendimiento, y los saberes básicos que implementa son el perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creatividad, el entorno como fuente de ideas y oportunidades, recursos para llevar a cabo un proyecto emprendedor y la realización de un proyecto emprendedor. Chicos, insisto, de unos 15, 16 años. Y esto es obligatorio en cuarto de la ESO. Y luego en bachillerato hay asignaturas de economía también y de finanzas responsables que se llaman. Evidentemente, lo que hizo la izquierda fue meter parámetros de responsabilidad civil de la empresa, meter la economía circular y solidaria, pero el cogollo de la cuestión es totalmente neoliberal, aquí lo tienen. Algunos ejemplos que he encontrado de la implementación de los programas Money Kids en las familias, en la escuela. Por ejemplo, en México, una niña de 12 años se dio cuenta de que la estética de su mamá no innovaba y lo sugirió proyectar películas mientras le corta el pelo a sus clientes. El sistema se llama Money Kids, niños que emprenden, y se trata de un modelo educativo planeado y planteado para lograr el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en los niños y jóvenes para lograr el desarrollo de su inteligencia. En particular destacó lo que tiene que ver con el adecuado manejo de los recursos y la generación de nuevos ingresos. Y fíjense en la siguiente, un niño de 8 años, Rodrigo, que a su corta edad ya es capaz de hacer que su abuela, que se dedica a las ventas por catálogo, eleve sus ingresos, pues le da ideas y hasta le consigue clientes. Sin embargo, su pago por esto se lo gasta en dulces y en las maquinitas. Claro, no se va a comprar un Tesla, ¿no? Tras ingresar al sistema, Rodrigo aprendió a ahorrar
sus ingresos y reinvertirlos. El sistema Maniquí se empezó como un programa altruista en Hidalgo, esto está en México. Sin embargo, al ser demandado por escuelas particulares, Vergara y Cruz decidieron formalizar y franquiciar el negocio. Conclusiones, en primer lugar, para el tema del emprendedor. Hay estudios también de México más recientes que sacan las siguientes conclusiones. Ser emprendedor, además, presentó una correlación positiva y significativa con los tipos de valores de la dimensión de individualismo, poder, logro, autodirección y estimulación, mientras que tiene una correlación negativa y significativa con el tipo de valor de la dimensión colectivista, tradición, y el tipo de valor mixto, universalismo. Otra conclusión es que se confirma en los dos estudios entonces una mayor presencia del individualismo en la creación de empresas como una forma de independencia y necesidades propias. Conclusiones mías propias. Evidentemente hay un auge del individualismo frente al comunitarismo. Hay un capitalismo individualista, hedonista, que no quiere normas regulatorias. Se basa en el lema, pues sálvese quien pueda. Yo con mi dinero en mi bolsillo puedo hacer lo que quiera y no voy a trabajar en un proyecto colectivo. Y por tanto se pone fin al contrato social para dejar solo al individuo que lucha solo por sus intereses individuales. Y por mi parte, Rocío, es todo. Perdón, Pedro, estaba yendo a prender la luz porque se estaba poniendo oscuro acá. Muchísimas gracias por tu presentación. Te quería hacer unas preguntas ahora que por ahí tenemos un poquito más de tiempo. Te hago una pregunta antes de abrir el espacio para el resto. Vos has trabajado mucho tiempo en colegios secundarios, bachiller, ¿no? ¿Viste cómo si se impregna este discurso en los estudiantes? Acá en Argentina, bueno, el discurso del emprendedurismo ha tenido un gran impacto y, bueno, si se quiere, como el equivalente a la leyenda negra, en Argentina está esta idea de, se empezó a imponer mucho la idea de que los docentes adoctrinan. Como, bueno, no trabajo en secundaria, no sé cuál es el impacto de estos discursos entre los estudiantes. En la opinión pública, la idea de que los profesores adoctrinan tiene bastante aceptación, pero bueno, te quería preguntar cómo es esto entre los estudiantes de secundario de España. Bien, gracias, Rocío, por la pregunta. Mira, hace 20 años se publicó un texto de Rosa Montero, una famosa periodista del diario El País, a la que sigo habitualmente, es una gran escritora. Ese texto sobre el feminismo siempre se lo ponía yo a los alumnos de secundaria de hace 20 años. En esa época, chicos y chicas, todos apoyaban el feminismo, discutían el machismo y eran beligerantes contra el machismo. En estos 20 años he puesto todos los años el mismo texto y he visto una evolución, o mejor dicho, una involución en el alumnado, que incluso hace un par de años un chico decía que había que aplicar la pena de muerte a las feminazis. Bien, esto jamás lo he visto yo en chicos de 15 años. Hay una involución muy potente y se debe al modelo de las redes sociales, donde los famosos youtubers, instagramers, tiktokers, que están financiados por empresas, por partidos políticos, y están copando las redes sociales, donde la izquierda ha perdido la batalla y la derecha está, insisto, copando las redes sociales, lanzando mensajes donde los chicos deben ser emprendedores de sí mismos. Se ha impuesto el modelo de que cada uno debe ser rico, no vale otra cosa, porque si no eres rico eres un loser, un perdedor. Ese concepto que en los años 80 aparecía solo en las películas de Estados Unidos, ahora resulta que en Europa también se ha implementado, ha triunfado, es natural, es de sentido común, que si no triunfas eres un loser, eres un don nadie, ¿no? Y por tanto todos los chicos jóvenes quieren ser ricos, muchos son antifeministas, chicas incluidas, chicas de 15 años antifeministas. Esta realidad se está imponiendo por culpa de las redes sociales y por culpa, yo entiendo que los padres también tienen una responsabilidad en esto, ¿de acuerdo? No pueden dejarnos a los profesores toda la responsabilidad, las familias tienen una responsabilidad. Y en este caso los profesores estamos muy fiscalizados. No se puede, como tú dices, parece que estamos adoctrinando. Una ola de Miguel Hernández
o de Federico García Lorca en clase, y ojo con lo que dice, ojo cómo se explica la guerra civil, porque encima tienes al inspector de educación detrás, porque en mi región, en la región de Murcia, gobierna el Partido Popular con Vox. Entonces tenemos a la inspección educativa muy encima, pendiente de lo que explicas en clase. Y esto es terrible, pero está pasando en todos los países, ¿eh? Y evidentemente el discurso que está imperando es el de el individualismo, el del emprendedor, el de hacerse rico y el que, bueno, el anticomunismo y el antifeminismo, incluso la gente más joven. Muchas gracias, Pedro. No sé si hay otras preguntas. Sí, Daniela. Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por tu exposición. Justo tuve que salir en la primera parte, abrir la puerta porque estoy en mi casa y me perdí un poquito, pero me interesó por el material la primera parte, la de la leyenda negra. Porque justo estoy leyendo un libro que se llama Hablamos. A mí me interesan las cuestiones más vinculadas con la lengua que con el discurso. Estoy igual al tanto de los trabajos de ustedes y los leo, pero estoy leyendo un texto del actual director de la Real Academia Española que se llama Hablamos la misma lengua, no sé si te suena, es un manual de política lingüística sobre el español en América, que lo escribió Santiago Muñoz Machado, y me llama la atención, y ahora que vos presentaste esta serie de libros sobre la leyenda negra, cómo ese manual está en sintonía. Hay esta resurgir de la cuestión de la leyenda negra en España, y ese libro, creo yo, que se convierte de alguna manera en un libro, si bien no lo publica la Real Academia Española, es un libro oficial, ¿sí? Porque es del director actualmente, sobre la historia del español en América, ¿no? Entonces, por supuesto que está borrado en ese libro, cualquier conflicto entre lenguas, toda la historia de las lenguas generales y de la evangelización se presenta de modo muy pintoresco y pacífico. Y justo, bueno, nada, quizás me repito, pero quería preguntarte, porque justo tuve que salir, ¿qué dijiste sobre el tema de López Obrador, que lo tenías mencionado? Sobre el pedido de disculpas. Bueno, en concreto, lo que está pasando en América Latina es que algunos líderes están reivindicando una historia, una cultura autóctona, en detrimento de la centralidad que España siempre ha ejercido a nivel político, cultural y también idiomático. El libro que mencionas no lo conozco, pero la leyenda negra en España está siendo combatida incluso en la escuela. Esa parte que te has perdido, luego si quieres te mando las capturas o el PowerPoint por si te interesa leerlo más en detenimiento, pero la leyenda negra se está combatiendo desde las instancias políticas y también desde las instancias educativas, universitarias y sobre todo en la escuela, porque hay un partido Vox de extrema derecha que así lo está impulsando, también el Partido Popular. Y esa leyenda negra está cuajando. Es decir, España ahora resulta que es la víctima, ¿no? No, no es la víctima. Yo es que soy partidario de lo que tú, José del Valle y otros grandes amigos trabajáis, ¿de acuerdo? La RAE es una entidad ideológica e ideologizada y es un buque insignia de una determinada ideología. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántos millones de españoles hay en España y cuántos no sesean? Somos la minoría. En España la mayoría de hablantes son seseantes o más equilibrados, pero en el resto del mundo todos los hispanohablantes sesean. Por tanto, ¿por qué la ausencia de seseo y ceseo debe ser lo mayoritario, debe ser lo estándar, cuando apenas lo hablan unos cuantos millones de españoles en España? Bueno, pues eso está sucediendo y se está obviando toda la riqueza y la variedad del español en el mundo. Y, por supuesto, las lenguas están en contacto, pero también están en conflicto. La RAE, por tanto, es un instrumento político e ideológico para transmitir y luchar contra la leyenda negra. No sé si te referías a eso.
Sí, sí, no, y me queda claro con la serie de materiales que presentaste. Son un montón de textos que están con ese tema, sí, y este entra en esa serie sin lugar a dudas. También me acordaba mientras hablabas de, bueno, Rocío, Sofía, se deben acordar de aquel comentario de Macri que dijo que nuestros próceres se debieron haber angustiado mucho cuando tuvieron que independizarse de España, ¿no? Que eso les debe haber causado mucha angustia. Un poco también en sintonía con esto que estás diciendo. Bueno, no, la segunda parte es... Pero Daniela, y perdona que te interrumpa, es que en España además, como sabes, tenemos 4 lenguas oficiales: el castellano o español, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. Y estas lenguas también están en conflicto en España. Y para, y para muchos españoles, incluso que se dicen de izquierda, hablar catalán o hablar vasco no está bien. No está bien, incluso dentro de España. Es decir, esta batalla es muy compleja y hay gente que lo está pasando muy mal, en sus comunidades autónomas cuando son bilingües y no habla la lengua que el otro espera, y hay mucho conflicto y también político. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y perdona que Y no, bueno, la segunda parte de tu exposición, bueno, acá también vos lo mostraste con textos y es algo realmente muy, hay que seguir toda esa cuestión del discurso del emprendedor, de la emprendedora, ¿no? Y cómo está cuajando en los chicos adolescentes, en las escuelas secundarias. Bueno, dejo que hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta en el chat. Sí, a ver, se las leo. Dice, súper interesante, una pregunta para especular un poco. ¿Crees que ese cambio en tus estudiantes será algo que seguirá perpetuándose o quizás se podrá volver a alumnos más reflexivos y empáticos? En mi caso soy docente, veo mucho esto del emprendedurismo, estudiantes que no duermen por apostar online, el discurso de que si no te des dinero no existís. Además, la idea de que lo mejor que nos pudo haber pasado es que nos hayan colonizado. Pregunta de Daniela Agustina. Sí, mira, yo creo que esto es preocupante porque estos chicos de 14, 15, 16 años todavía no pueden votar. Pero en cuanto vayan a tener 18 años y voten, en Argentina creo que también es con 18 años, ¿no? La edad para votar. Con 16, estamos un poco más jugados. Pues aquí, si los alumnos con 16 años votaran, por supuesto, hay jóvenes que no son de derechas, claro, pero esta corriente va en aumento y me temo que los partidos de extrema derecha no han tocado techo porque viene una generación joven que está impulsando y van a acabar aupando más estas ideas de derecha populista hasta convertirlas en sentido común. Por ejemplo, los inmigrantes nos quitan el trabajo, los pobres, no hay que ayudar a los pobres porque yo me gano mi dinero con mucho sacrificio y no tengo por qué ayudar a los demás. En fin, estas ideas están calando en los jóvenes y en los no tan jóvenes, pero la generación mía, de los 40 a los 50, pensamos de una forma, pero los que vienen piensan de otra. ¿Es posible que pase algo a nivel global, a nivel mundial, que cambie esto, a nivel discursivo? Es posible. Mucha gente que apoyó a Donald Trump ahora se está arrepintiendo, casualmente, ¿no? En 15 días, porque, bueno, está causando un caos no solo en el resto del mundo, también en su propio país, ¿no? Arruinando a la bolsa, creando inestabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, yo espero que pase algo, espero que no sea muy dramático, que haga que ese discurso que circula, que fluye por la sociedad, pueda cambiar la forma de pensar de la gente más joven. Bien, hay otra pregunta en el chat. Angélica pregunta, en Italia bajo el gobierno de Meloni las directrices de historia que los maestros de escuela primaria deben seguir comienzan así. Solo Occidente conoce la historia. Ahora me pregunto, ¿qué medios necesitan los maestros para alejar a los alumnos de esta ideología completamente eurocéntrica? ¿Qué tipo de lenguaje tendrían que usar en el aula? Pues vamos a empezar con un ejemplo. Cuando una chica, creo que fue de Ecuador, una alumna que venía de Ecuador, intentaba no sesear. En primer lugar, el profesor tiene que decirle que, como ella habla, es totalmente correcto, normal, natural, porque es la lengua
en la que ella ha crecido, la lengua de su familia, de sus orígenes, y no tiene por qué evitar sesear. Otra cosa es que tú, pues con el paso del tiempo, ya sabéis que se adapta, ¿no? El lenguaje el dialecto tiende a adaptarse al lugar en el que vive, pero lo primero que deben hacer los educadores es decir a nivel lingüístico a sus alumnos que hablan correctamente, es decir, todos los acentos son buenos, todos los dialectos son buenos, todas las formas de hablar son correctas, hermosas y naturales. Eso para empezar. Así se facilita la autoestima, la integración y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Eso para empezar. Y perdona, ¿qué más me ha preguntado? Disculpa. ¿Qué más se puede hacer en el aula? Sí, la pregunta decía, a ver, ahora la busco, pero ¿cómo evitar el eurocentrismo a la hora, por ejemplo, de Ay, por enseñar supuesto. historia? Claro, yo pongo en mi clase fragmentos de cine y de series latinoamericanas. Vienen a Murcia, vienen queridos colegas de Argentina como Diego Forte o Rocío Flax o Gabriel Boskin y hablan a mis alumnos, comparten sus estudios, su cultura, se cita a Ernesto Laclau. Es decir, no podemos explicar solo a autores europeos. La literatura de Hispanoamérica es gloriosa. En Argentina en concreto, Borges, Cortázar. Es decir, es abrir la mente de los alumnos a obras de autores, por ejemplo, latinoamericanos, que vengan compañeros de Argentina a Murcia a explicar su visión de las cosas, a explicar su trabajo. Por eso este convenio que hemos hecho entre Murcia y la UNIP me parece que es maravilloso y tenemos que seguir trabajando para que haya ese fluido, ese intercambio de conocimiento, porque en Europa no está todo. También es cierto. Jorge Alemán, que ustedes conocerán, argentino, que tuvo que exiliarse cuando la dictadura en Argentina, España, es buen amigo, ha venido a Murcia muchas veces. También es cierto que él no tiene una postura claramente decolonial, tampoco tiene una postura eurocéntrica. Intenta moverse, no como abogado del diablo en absoluto, intenta moverse en medio del charco, digámoslo así, porque él dice, bueno, es que no podemos, por ejemplo, quitar a Foucault. O sea, quitamos a Foucault para sustituirlo. ¿Por qué? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de usar autores y ejemplos y académicos de ambos lados del continente o del charco, por ejemplo. Me resultó bastante impresionante la frase con la que empieza, que cita Angélica, así que no me quiero imaginar, después me contará ella cómo sigue, pero sí, ¿no? Sí. Te la enseño el miércoles que viene. Bueno, bastante fuerte, que solo Occidente conoce la historia, pero bueno, creo que, ¿no? Como esto que decía Pedro, me parece que una buena manera de combatir ese eurocentrismo es presentar las diferentes voces, las diferentes versiones de la historia. No sé si hay otras preguntas. No sean tímides. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta para hacerle a Pedro, lo liberamos. Le agradecemos mucho por la charla. Le agradecemos a Sonia, después le mandamos saludos. Fue muy interesante, así que muchas gracias por su tiempo y también a todos los que vinieron a participar.